Muy buenas tardes, mi nombre es Yaraví Gómez Pérez, estudiante de la Universidad Sagrado Corazón del curso de enfermería. Estamos aquí para hacer la demostración de cómo hacer el mantenimiento y monitoreo de la presión venosa central. Primero que nada, es importante que conozcamos que la presión venosa central no es más que la medición de la presión venosa que puede ser medida lo mismo que en la vena cava o en la aurícula derecha en un momento determinado en un paciente y que las medidas que se usan para eh, poner esta es centímetros de agua. Que los dos lugares donde se puede medir, que es la vena cava y la aurícula derecha, en la aurícula derecha los valores deben oscilar entre 5 y 12 centímetros de agua y a nivel de la vena cava debe ser de 0 a 4 centímetros de agua. Que el método para realizar el proceso es introduciendo un catéter a través de la subclavia, que este va a ser alojado, por ejemplo, en la aurícula derecha. Y que ahí tiene el propósito, por supuesto, de determinar la hidratación de un paciente en un momento determinado. Generalmente estos son pacientes que están en estado crítico, que es muy indispensable hacer un monitoreo exquisito y constante del estado de hidratación del mismo, del volumen sanguíneo que le ha quedado a un paciente después de una actividad quirúrgica, porque sabemos que hay actos quirúrgicos que hay una gran pérdida de sangre, y entonces es importante realizar en estos casos más graves la presión venosa central. Y además eh, es importante para la hora de realizar estos procederes, las medidas higiénicas tienen que ser extremas, pues estamos haciendo un abordaje a una vena central y cualquier germen que inoculemos las puede provocar una sepsis generalizada y dar al traste con la vida del paciente. Eh, Hablado de esto, nosotros vamos a proceder a hacer el proceso y para ello comenzamos con la identificación del paciente. Es un paciente que evidentemente tenemos que revisar que sea lo que le toca en esa hora que le toca a través del chart del paciente. Hacemos la identificación, que el paciente consciente, preguntando el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, y lo verificamos a través de su manilla y lo contactamos con el chart del paciente. Luego de esto le explicamos el proceso, cómo va a ser, todo lo que se le va a realizar, si va a ser molesto o no, siempre velando su bienestar. Y además le pedimos su consentimiento. El estimado del paciente en este momento es importante porque ¿qué tenemos que ver? A la hora de evaluar el sitio donde vamos a hacer el proceder, que no hayan signos de inflamación local, que hablen de una flebitis o infección a nivel de la piel, porque recuerde que es una de las causas de infección intrahospitalaria más frecuentes y que inoculamos gérmenes directamente cuando hacemos el proceder. Que no haya ninguna extravasación de fluidos o sangre en el momento, que no hayan signos visibles de que haya una obstrucción o que el vaso está siendo extravasado, ¿no? Y hay inflamación a ese nivel. Identificar que esté rotulado y que el acceso venoso esté patentizado, esté viable y no más de 72 horas. Además, debemos revisar los valores de PVC anterior para poder hacer la comparación con la actual. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Todo material estéril, evidentemente, ya que hablamos de que es un proceso verdaderamente riesgoso. Necesitamos el manómetro para medir la presión venosa. Necesitamos gasa estéril, algodón estéril, una mascarilla para la protección, guantes estériles. Y entonces ahí solución antiséptica, evidentemente, y el manómetro que ya lo mencionamos. La llave de 3 vías que ya la tiene conectada al paciente. Recuerde que el catéter venoso central es un proceder realizado por el médico, que el enfermero lo único que vamos a hacer es usarlo para medir la presión venosa central. Y un container para los desechos peligrosos, ¿verdad? Porque aquí es todo contaminado. Dicho esto y visto esto, pasamos al lavado de las manos y a la colocación de los guantes estériles.
Acomodamos al paciente que debe estar en decúbito supino. Y que el paciente es importante que no debe moverse durante ese proceder. ¿Por qué? Porque entonces puede alterar los resultados de la presión venosa central. Entonces, verificamos que todo está perfecto, ¿verdad? Y ya acomodamos el paciente en decúbito supino, ya tiene su catéter puesto, y entonces lo que vamos a hacer en este nivel, un punto, localizar a dónde se encuentra el atrio derecho y vamos a corroborarlo con la línea mediacelar. Y a ese nivel, entonces, hacemos una marca para nosotros que nos va a facilitar identificar el punto donde nosotros debemos tener identificado el lado derecho para poder hacer eh, la medición. Hecho esto, vamos a cerrar la línea aquí a nivel de YECO, el suero del paciente, le pasa la solución salina hacia el paciente, lo cerramos y automáticamente volvemos a hacer un lavado de manos. Retiramos los guantes, evidentemente, lavamos las manos, nos colocamos guantes nuevos. Y entonces aquí ya sí nos vamos a colocar la mascarilla. Y vamos a patentificar que la vena esté viable. Con solución salina hasta 3 ml. Vamos a verificar que la vena está viable y perfectamente está viable. Descartamos el material utilizado. Y una vez patentizado que la vena está viable, entonces colocamos el manómetro a nivel de la axila y la aurícula derecha en el lugar donde marcamos. Este es nuestro manómetro, ¿verdad? Y lo vamos a conectar a la llave de tres pasos que tiene el paciente. Y ahí vamos a abrir el suero para que abra hacia nuestro manómetro y le vamos a eliminar, lo vamos a hacer un flush como un drenaje y le vamos a eliminar todo el agua que pueda tener, o mejor dicho, las burbujas que pueda tener en ese momento para que no afecte nuestra medida. Entonces, ya una vez que hemos hecho el flush y hemos limpiado, dejamos que sacamos todas las burbujas de aire, entonces abrimos la llave de tres vías a la presión del manómetro, hacia nuestro manómetro. Y así dejamos que el agua, la solución salina, pase hasta nuestro manómetro y que suba hasta unos 18 centímetros más o menos de solución salina. Y luego lo cerramos. Entonces, ya en este momento lo que vamos a hacer entonces pasamos es abrir la vía del paciente y colocamos gasas en el sitio donde se encuentra conectado el catéter del paciente con el manómetro. Hecho esto en la porción distal, evidentemente, se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva para así nosotros garantizar de que no hubo ninguna entrada de aire y así hacer la prevención de que ocurra alguna embolia. Y entonces vamos a restaurar ahí todo el fluido de la solución salina hacia nuestro paciente. Aquí en la misma llave de tres pasos, que ya le debe comenzar a pasar la solución. Y es en este momento donde estamos haciendo la medición de la presión venosa central, donde el indicador nos va a decir hasta dónde llegó.
y hacemos la lectura normal, la lectura de la presión venosa central y que debemos hacerla en la final de la expiración del paciente para que no haya modificación ni que no haya una confusión. Luego que hacemos esto, vamos a desechar todo el material utilizado, ¿verdad? Lo vamos a descartar. Vamos a retirar el manómetro. Retiramos todo el material que utilizamos. Nos retiramos los guantes. Lo descartamos. Nos lavamos las manos y vamos a documentar. Además, primeramente vamos a comprobar que la PVC actual esté comparado con la PVC actual anterior, que si existe alguna modificación de mayor de 5 milímetros, centímetros de agua, debemos hacer una notificación inmediata al médico, que es muy importante tener en cuenta eso. Y entonces, ya ahí sí pasamos a hacer la documentación en el chat del paciente de todo lo que ocurrió durante el proceso y la colaboración del paciente. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias.